Vamos a continuar con la familia Tenidae. En realidad este género Tenia tiene 8 especies. Ya vimos las dos primeras, que era Tenia solium y Tenia saginata. Ahora vamos a continuar con las otras especies del género Tenia, que básicamente son las que atacan a los cánidos y algunas en gatos. Entonces, dentro de la familia Tenidae, las demás especies son la Tenia ovis, Hidatigena, Pisiformis, Teniformis, Multiceps, Serialis, y el otro género que está dentro de la familia es el género Echinococcus, los cuales vamos a pasar a detallar a continuación. Recordando de que las características de este orden, como vimos en Solium y Saginata, era de que la mayoría tenían ese escole piriforme con rostro armado, que es parte de la característica, y la otra es que tenían el útero ramificado con poros genitales unilaterales que alternaban en forma irregular, no tenían un orden definido a qué lado se encontraba el poro genital. Entonces, continuando con esta familia y el género Tenia, vamos a ver que todas van a continuar teniendo el mismo tipo de huevo para el ciclo evolutivo, que es el huevo con embrión hexacanto, que también se le llama huevo tipo Tenia, por las características de que, como todos los del género Tenia tienen este tipo de huevo, al final se lo llama como huevo tipo Tenia, porque es general para todos, es prácticamente el mismo huevo, es muy difícil diferenciar a qué especie pertenece. La primera Tenia es la Tenia ovis, siguiendo con el mismo esquema que hicimos en Solium y Saginata. ¿Qué característica tiene la Tenia ovis? En primer lugar, es de que se localiza en intestino delgado de los cánidos, ¿ya? Esta Tenia prácticamente afecta, cuando hablamos de cánidos, hablamos de perro, zorro, lobo, chacal, hiena, bueno, todos los cánidos. Básicamente para nosotros es importante por el tema de los perros. ¿Cuánto mide? De 1 a 2 metros. Su escole, como los demás, es piriforme, ¿no? Y tiene el rostro armado. Esa es la característica. Su cuello en este caso es corto. Y la diferencia, como siempre veíamos, las ramas uterinas tienen de 11 a 20, no reptan, o sea, no tienen ese movimiento propio. El huevo es el mismo, con embrión hexacanto. Y acá lo importante para el ciclo evolutivo es quiénes son los hospederos intermediarios. En realidad aquí el hospedero intermediario es el principal, es el ovino y también el caprino, y de ahí es que viene el nombre de la Tenia, Tenia ovis, prácticamente agarra el nombre del hospedero intermediario. Y el metacéstode va a seguir siendo un cisticerco, que en este caso se llama Cisticercus ovis, y muy parecido a lo que sucede en Tenia solium y Saginata, donde se localiza en el músculo estriado. Mide 1 centímetro aproximadamente, es un poquito más pequeño que el Cisticercus bovis y el Cellulosae, pero en realidad es prácticamente lo mismo, el mismo tipo de cisticercos, son muy parecidos todos. Con respecto al ciclo evolutivo, también es prácticamente el mismo tipo de ciclo, donde acá tenemos que el hospedero definitivo va a ser el cánido, en este caso el perro, y al igual que las demás, va a eliminar los prolótides grávidos que salen con las heces. Estos prolótides grávidos, como mencionábamos, se maceran, se descomponen y ¿qué liberan? Liberan los huevos con embrión hexacanto. Esos huevos son ingeridos por el hospedero intermediario, que en este caso viene a ser el ovino y el caprino, y dentro de ellos, bueno, la oncófera viaja hacia el tejido muscular y también a veces puede inclusive al cerebro, donde va a desarrollar el metacéstode, que ya dijimos es un cisticercus, y aquí tenemos el Cisticercus ovis, que se encuentra en la musculatura estriada, es la clásica vesícula llena de líquido con un escole en su interior. ¿Cómo se infectan los hospederos definitivos, en este caso los perros? Al comer carnes de ovinos y caprinos, y una vez que ingieren el músculo con cisticerco, carne cruda, obviamente, cuando llega aquí al aparato digestivo, se libera, va a ser digerido, se va a liberar ese cisticerco, luego se libera el escólex, y recordemos que ese escólex evaginaba, se fijaba en la mucosa y comenzaba a desarrollar la Tenia bajo un proceso de proglotización.
prácticamente el mismo ciclo de la tenia saginata, lo único que cambia es el hospedero definitivo y el hospedero intermediario. Las demás tenias siguen la misma característica. Otra tenia de los carnívoros es la tenia hidatígena, que también está en intestino delgado, está en cánidos, mide de 75 centímetros hasta 5 metros, y la forma del escólec muy similar, es piriforme, también con rostro armado, su cuello corto de 6 a 10 ramas, tampoco no repta, el huevo es el mismo, el huevo tipo tenia, con embrión exacanto. ¿Quiénes son los hospederos intermediarios? Acá intervienen prácticamente casi todos los rumiantes, inclusive algunos otros herbívoros que a veces puede estar, inclusive el caballo, puede haber hasta en cerdo, muy raro, pero básicamente el hospedero intermediario aquí también son los ovinos y los caprinos. El metacéstode sigue siendo un Cysticercus, vemos que este es el cuarto cisticerco ya, que se llama Cysticercus tenuicolis. ¿Dónde se localiza? Es muy particular su localización, ya no está en músculo, este se encuentra en omento y en mesenterio, o sea, estamos hablando en todos los pliegues peritoneales, y su tamaño es muy variable, puede variar de 1 a 10 centímetros. Bueno, acá observamos una tenia hidatígena completa, vemos que el escole es muy pequeñito, son normalmente al tamaño de la cabeza de un alfiler, y vienen los protótides inmaduros, que son más anchos que largos, los maduros que son cuadrangulares, y los grávidos que siempre son más largos que anchos, que salen al medio ambiente. El mismo esquema de las otras tenias, y el ciclo evolutivo, pues lo tenemos acá con el perro que va a eliminar en la materia fecal los huevos con embrión exacanto. Los hospederos intermediarios, al ingerir el pasto o al tomar agua, van a consumir esos huevos, y dentro de ellos, ¿qué se va a desarrollar? Un cisticerco. Acá tenemos el cisticerco, que es prácticamente una bolsita llena de líquido, que pueden estar prácticamente formando una especie hasta de racimo. Por más grande que sea este cisticerco, con estas bolsas que están en el omento, en el mesenterio, ¿no? Como dijimos, en los pliegues peritoneales, estos, dentro de ellos, solamente tienen un escólec, porque son cisticercos, son monosomáticos, ¿no? Tienen un escólec. ¿Cómo se va a infectar el hospedero definitivo? Nuevamente el perro, cuando obviamente ese perro va a consumir vísceras con estos cisticercos. Es común en el campo, en el caso de canino, de ovinos, de caprinos, en animales, en rumiantes salvajes también, como las urinas, los ciervos, ¿no? Cuando la gente faenea un animal, cuando observa estas cosas raras, lo único que hace es sacarlo. ¿Y a quién se lo dan? Normalmente se lo dan al perro, ¿no? Sin saber que el perro viene a ser el hospedero definitivo y se va a volver a reinfectar. Acá muestra una canal colgada, ¿no? Que puede ser un bovino, un ovino, un caprino, donde esas vísceras van pasando hacia el hospedero definitivo, y es por eso que es una norma, ¿no? De que todo lo que se decomisa a nivel de matadero debe ser eliminado, debe ser cremado, no deben ingresar ningún tipo de carnívoros a los mataderos, porque hay el riesgo que ellos consuman esto y se sigue nuevamente reeditando el mismo ciclo, ¿no? El perro va a comer los cisticercos, adentro hay un escólec, ingresa al aparato digestivo, se libera el escólec y nuevamente se desarrolla la tenia mediante el clásico proceso de prolotidización. Continuando con las mismas, vemos la última que tiene cisticercos, que es la tenia pisiforme. Las mismas características, está en intestino de cánidos, a veces puede estar en félidos, el mismo escólec, piriforme, rostro armado, el cuello es corto, las ramas uterinas son 8 a 14, no reptan. ¿Y quiénes son los hospederos? Aquí cambian. Los hospederos son las liebres, son los conejos, y el metacéstode que desarrollan es el Cysticercus pisiformis. Esa es una de las principales características, de que también viene a ser una bolsita llena de líquido que se encuentra, al igual que el Cysticercus tenuicolis, también se encuentra en las vísceras. Y su tamaño puede ser hasta el tamaño casi de una uva, más o menos 1 centímetro. Una de las características de la morfología de la tenia pisiforme es de las pocas tenias que en realidad se las puede diferenciar, debido a que a esta tenia pisiforme también se le llama tenia serrata. ¿Por qué?
porque en el extremo posterior de cada prolótide, más el poro genital, que es muy prominente, ya vemos acá la parte distal, vemos el poro genital, la parte distal más el otro poro genital cuando están al mismo lado, ¿qué hace? Aparenta tenerlos como si fueran unos dientes y es por eso que le da el aspecto de una sierra. Por eso es que se le llama la tenia serrata, ¿no? Acá observamos un prolótide muy prominente y la parte distal del prolótide que tiene esa sobresaliencia que le da ese aspecto. Acá también lo observamos muy bien, acá también, ¿no? Distal, porogenital, distal, porogenital y es sobresaliente. Entonces, eso hace que esta tenia sea de las pocas que se las puede diferenciar. Su ciclo evolutivo prácticamente el mismo, donde tenemos un hospedero definitivo que es el carnívoro, que tiene el cesto de adulto, elimina prolótides grávidos, liberan los huevos con embrión hexacanto, que es el mismo, va a los pastos. ¿Y por quién es ingerido? Nuevamente por las liebres, por los conejos, estos roedores, y dentro de ellos desarrollan el metacéstode. ¿Qué metacéstode? El Cysticercus pisciforme. Acá vemos en la víscera de este conejo, vemos un cisticerco acá otro, y acá tenemos una cisticercosis masiva en la cavidad abdominal de un conejo. ¿Y por qué es muy fácil la infectación de los perros? Porque normalmente la mayoría de los carnívoros cuando cazan un roedor de esto, lo primero que comen normalmente son las vísceras. O cuando un cazador caza un animalito de esto, lo que hace es abrirlo, eviscerarlo, y las vísceras ¿a quién se las dan? Normalmente se las dan como premio al perro, ¿no? Al perro que acompaña, todos estos perros normalmente que son utilizados para cacería. Entonces se vuelve a reinfectar el animal. Entonces el ciclo es muy sencillo. Siempre se elimina prolótides grávidos al pasto, los huevos ingresan al hospedero intermediario y desarrolla su metacéstode. Entonces, ¿cómo se controla esto? Sencillo, como en todos los demás, evitar que estos perros coman estas vísceras con los cisticercos, ¿no? Esta tenia, la tenia Taeniaeformis, ya es la tenia clásica del gato, y esta se encuentra en felino, es más pequeñita, mide 30 a 60 centímetros. Desde el inicio, como vemos acá, es bastante gruesa, pero al final igual tiene los prolótides inmaduros, maduros que son cuadrados, y los grávidos que son largos. Dentro de las características de esta tenia, es la única que no tiene el escólec piriforme, tiene el escólec redondeado y carece de cuello. Prácticamente su cuello es casi imperceptible, no tiene cuello, esa es su característica. Escólec redondo y no tiene cuello. Por lo demás, muy similar. Ahora, el metacéstode ya dejamos los cisticercos. Recuerden que las 5 primeras tuvieron cisticerco. Esta tiene otro tipo de metacéstode que es el Strobilocercus fasciolaris, ¿no? Que es ese metacéstode que tiene el escole ya evaginado y viene con varios prolótides formados. ¿Dónde se localiza? En el hígado, y el hospedero intermediario es muy obvio, ¿no? Si el cesto de adulto está en los félidos, el hospedero intermediario van a ser los ratones. Y están, como el nombre dice, Strobilocercus fasciolaris, quiere decir que está en el hígado. Son muy pequeñitos, pueden medir hasta medio centímetro. Entonces esa es la característica, es la única que tiene el escólec diferente y no posee cuello. Acá vemos un prolótide grávido. Acá vemos el escólex, que es muy pequeñito prácticamente y no tiene cuello, entonces no hay esa forma piriforme que tenían los otros y comenzaban directamente, comienzan bastante ancho. Estos son los inmaduros, luego van los maduros y luego vienen los grávidos. Entonces esa característica es prácticamente única en el caso de los gatos. Aquí tenemos el ciclo evolutivo, obviamente este gato que defeca, elimina prolótides grávidos y están en el suelo, en los lugares donde hay granos, en galpones, en depósitos, ahí defecan los gatos, y también obviamente donde hay depósitos generalmente hay granos y ahí proliferan los ratones. Entonces esos ratones accidentalmente consumen estos huevos que han dejado los prolótides grávidos los gatos, y en el ratón, en vez de hacerse en las otras vísceras como en los anteriores, se va directamente, esa oncófera se va al hígado, y en el hígado va a formar, acá vemos unos hígados muy pequeñitos de ratones, pero que están con
el metacéstode, que en este caso se llama Strobilocercus fasciolaris, que tiene el escólec evaginado, lo tiene hacia afuera, no es como el citicerco que lo tiene invaginado. Entonces esa viene a ser su característica y ya tiene varios prolótides formados. Entonces, ¿cómo se infecta el gato? Obviamente el gato se infecta al cazar ratones. Al cazar los ratones, comen las vísceras y, bueno, dentro de ese hígado va este estrobilocerco que se libera y la tiene mucho más fácil, ¿no? Porque solamente es soltarse acá, suelta su bolsa y prácticamente el céstode ya está casi formado, se fija la mucosa y termina su proceso de desarrollo, como siempre, mediante un proceso de prolotidización. Entonces, esta es la tenia principal que tenemos en gatos acá también en nuestro medio. Otra tenia que es muy común, sobre todo en la zona del altiplano, hay bastante, ya es la tenia multiceps o multiceps se le llama, que está en cánidos, ¿no? Y hay un vínculo muy fuerte entre el perro y el ovino, como ven en las anteriores también, ¿no? Como en la tenia ovis, en la tenia hidatígena estaban los ovinos y los caprinos. Acá pasa exactamente lo mismo. Tenemos una tenia con escólec piriforme, con rostro armado, y la característica de esta principal es que estos hospederos intermedios, al ser ovinos, caprinos y también los camélidos, estamos hablando de llamas, alpacas, vicuñas, perdón, son los hospederos intermediarios. ¿Qué es lo grave de esta teniasis? No es tan grave la tenia en el perro como el metacéstode en el hospedero intermediario. El metacéstode se llama Cenurus cerebralis. Como su nombre indica, se localiza en el cerebro y la enfermedad que produce es la cenuriasis. Pueden ser bastante grandes, pueden llegar a medir hasta 1 centímetro. Imagínense tener un quiste, un nódulo a nivel cerebral de 1 centímetro de tamaño, obviamente le va a producir serias lesiones a nivel del sistema nervioso del animal. Por lo tanto, ¿cómo funciona el ciclo? Igual que los anteriores, el perro, con ese vínculo que hay perro-oveja, perro-cabra, perro-camello, el perro defeca en el campo, elimina los prolótides gravios, se liberan los huevos, las oncóferas, los huevos con embrión hexacanto, perdón. Los ovinos van a tomar agua, van a comer pasto con esto, y donde desarrolla el metacéstode, va a desarrollar en el cisticerco. Ocasionalmente puede a veces afectar al hombre, ¿ya? Y en el animal, vemos acá en el cerebro, va a desarrollar, acá tenemos el cenuro, acá está el cenuro que, recuerden, es una vesícula policefálica, tiene muchos escólices dentro. Cuando explicamos al comienzo los metacestos, el cenuro era vesícula monosomática y policefálica. Dentro de un cenuro pueden haber muchos escólices, pero eso sí hay que aclarar que todos se forman a partir de una sola oncófera, ¿no? Entonces, la enfermedad en Bolivia, en el hospedero intermediario, que en este caso los ovinos, caprinos y los camélidos, se llama cenuriasis, o también se le llama enfermedad del torneo o muyumuyu. Enfermedad del torneo porque como tiene la lesión en un lado del cerebro, el animal comienza a tener problemas de tipo nervioso y comienza a caminar en círculos, como torneando, de ahí viene la enfermedad del torneo, y en quechua le han puesto el nombre de muyumuyu, en el altiplano, que quiere decir dar vuelta y vuelta. Entonces, por eso que el animal, cuando ya está afectado, comienza a dar vueltas, haciendo un círculo, y luego termina postrado, como en este caso, y termina muriendo. La gente del campo sabe que la lesión está a nivel cerebral, entonces, ¿qué es lo que hace? Normalmente consumen el ovino, se puede consumir la carne, no hay problema, o inclusive cuando ellos ya ven que el animal está afectado, deciden sacrificarlo. ¿Y qué es lo que hacen? Como saben que el problema está en el cerebro, ¿a quién le dan el cerebro? Normalmente se lo dan al perro. Entonces nuevamente se vuelve a reinfectar porque ese perro se infecta al comer cerebro de ovino infectado. Entonces la forma de cómo romper también este ciclo es muy sencillo, ¿no es cierto? Es evitar y educar a la gente de que los animales que tengan cenuriasis no proporcionar ese cerebro infectado al perro. Habría que quemar esto. Querer controlar acá es muy difícil, ¿no? Porque el vínculo que hay el perro con las ovejas en el campo es inevitable. La gente anda con los perros para manejar las ovejas. Ahí son perros pastores normalmente. Entonces es muy difícil
querer controlar acá. La solución es acá y obviamente desparasitando a los perros, ¿no? Entonces una enfermedad muy muy grave donde en el perro sabemos que las teniasis normalmente no llegan a matar a los animales, pero sí en los hospederos intermediarios en este caso hay mortalidad, no tiene tratamiento, no tiene cura cuando está el problema de la cenuriasis en las ovejas. La otra que es muy parecida, que hay muy poco acá en Bolivia, es la Taenia cerealis, que tiene un ciclo bastante parecido, que también tiene un cenurus, es el Cenurus cerealis, ¿ya? Está también en cánidos, es más pequeña, mide menos de 1 metro, el escote igual piriforme, con rostro armado, muy muy parecida. Vean que todas las del género Taenia, con excepción de la saginata, todas tenían rostro armado, ¿no es cierto? Y la saginata tenía rostro inerme. Y la única era la taeniforme, que tenía el escote redondo, mientras que las demás son piriformes. Su ciclo es muy parecido. El perro tiene la Taenia adulta, elimina los prolotides grávidos. En el pasto son consumidos por los hospederos intermediarios, en este caso, que son las liebres, los conejos, muy parecido igual. Y los perros, ¿cómo se infectan? Cuando, o los cánidos en general, cuando cazan a estos roedores, los consumen y ahí ingieren, también se encuentran las vísceras, este cenuro, y el perro obviamente ingiere ese cenuro, llega acá y desarrolla hasta adulto. Entonces prácticamente Taenia ovis, Hidatigena, Pisiformis, Taniformis, Multicep y Cerealis, esas 6, son prácticamente el mismo tipo de ciclo, la forma de infectarse es prácticamente la misma. Entonces, en resumen, lo que se debe evitar es que los hospederos definitivos consuman a estos hospederos intermediarios, porque normalmente si no están en musculatura, están en vísceras, los metacéstodes, que son los que van a infectar a los animales. Y otro céstode, que es parte de la familia, pero ya no es el género Taenia, es el otro género. ¿Y por qué pertenece a esta familia? El género Echinococcus pertenece porque también tiene la característica de tener el útero ramificado. A ver, este Echinococcus es un céstode muy importante, no tanto por el cesto adulto, sino por el problema que también produce el metacéstode. A ver, está en cánidos, igual en intestino delgado. Hay algunas especies que pueden estar en gatos. Su tamaño es muy pequeñito, mide de 3 a 7 milímetros. Como es tan pequeño, obviamente el cuerpo, el estróbilo, solamente tiene de 3 a 4 prolótides. Normalmente tienen un inmaduro, un maduro y un grávido. Acá lo vemos, el inmaduro, el maduro y el grávido. A veces se puede observar un cuarto prolótide, que es cuando le nace un inmaduro antes que se desprenda el grávido. O sea, una vez que desprende este grávido, este maduro se va a volver grávido. O sea, es mucho más lenta la eliminación de prolótides por la cantidad que es muy baja que tienen de prolótides. Su escólec es muy particular, tiene una corona de ganchos bastante grande, tiene un cuello muy largo, lo vemos acá, un cuello bastante largo, y normalmente en los hospederos definitivos, que son los perros, se ven grandes cantidades de Echinococcus o Echinococcus en el intestino delgado, pero no son tan patógenos como se producen en el hospedero intermediario. ¿Qué pasa con el hospedero intermediario? Son casi todos bovinos, ovinos, caprinos, auquénidos o camélidos, equinos, cerdos e inclusive el hombre. La hidatidosis, que va a ser la infectación por el metacéstode, es considerada una de las principales zoonosis que tenemos a nivel mundial y sobre todo en América. ¿Cómo se llama el metacéstode? Es un quiste hidátide. ¿Dónde se localiza? Está en hígado principalmente, también está en pulmones y puede estar en vaso y en hueso. Su tamaño es impresionante, puede variar desde 1 centímetro hasta 25 centímetros de diámetro. Estamos hablando de que puede llegar a tener 25 centímetros, casi al tamaño de una pelota de fútbol. Ahora, en el ciclo evolutivo, ¿cómo funciona? Exactamente igual que los anteriores, el hospedero definitivo, en este caso el perro, que va a eliminar prolótides grávidos, y los hospederos intermediarios, que el principal es el ovino, ¿ya? Ovinos, bovinos, caprinos, que van a ingerir ese huevo con embrión hexacanto, y esa oncófera va a desarrollar el quiste hidátide. ¿Cuál es la característica del quiste hidátide? Que en estas capas, por ejemplo, el quiste tiene esa bolsa, esa vesícula,
tiene 3 capas, una germinativa, una laminar y una fibrosa. Comienzan a nacer los prolótides, ya explicamos el otro día, y esos prolótides se pueden desprender y se pueden multiplicar y formar vesículas hijas, vesículas nietas. O sea, hay miles y miles de prolótides dentro de un solo quiste. Entonces, si un animal ingiere un quiste hidátide, tiene la posibilidad de desarrollar cientos de echinococos en su intestino. Por eso decíamos que puede haber una infectación muy masiva. No es como los otros, en los cisticercos, que en un metaceto solamente hay un escólex. Acá hay miles de escólex, puede haber. Hay que aclarar una cosa. En la mayoría de las especies, los quistes hidátides son fértiles. ¿Qué quiere decir un quiste fértil? Aclarémoslo bien. Quiste fértil es aquel quiste que en su interior tiene escólices. Acá vemos un escólex suelto, aquí vemos uno que se va a soltar. Acá ya vemos que de este que se soltó, dijimos que se forman las vesículas hijas y de esto se pueden formar las vesículas nietas. Eso es un quiste fértil. Entre el 80 y el 100% en ovinos y caprinos principalmente los quistes son fértiles. En cambio, en bovinos, aclaremos, los quistes que se desarrollan en esta especie normalmente son infértiles. ¿Qué significa un quiste infértil? Que puede ser la vesícula del tamaño que ustedes quieran, 1 centímetro, 2, 10, 20, pero adentro está vacío. Entonces no tiene ni un escólex. Si no tiene ni un escólex, es infértil. Así tenga 1 o 1000, ahí se convierte en fértil. Entonces es por eso que en bovinos la infectación es mucho más difícil, porque los perros, si comen esos hígados, esos pulmones con quiste hidátides de bovino, normalmente el perro no va a desarrollar nada. ¿Por qué? Porque el quiste no tenía escólex. Pero si la víscera, el hígado o el pulmón o el vaso que tenga los quistes es de ovino o caprino, ahí sí, hay entre el 80 a 100% de posibilidad de que ese quiste sea fértil. Entonces el perro va a desarrollar grandes cantidades de echinococos. Entonces, cuando normalmente se hace una investigación, en este caso, si en un matadero se encuentra un hígado de un animal que tenga quiste hidátide de un bovino, un ovino, la forma de saber dónde están esos parásitos adultos es investigar de dónde viene este animal, de qué propiedad vino, y ahí hay que ir a ver que esos perros seguramente son los que están infectados con equinococo, ¿no? Y hacer el tratamiento ahí en estos perros. ¿Y cómo se evita de que los perros se infectan? Volvemos a lo mismo. Todos los animales deben ser faeneados en un matadero, ser inspeccionados por un médico veterinario, porque estos quistes hidátides, al igual que los cisticercos, cualquiera sea, ya sea en músculo, en víscera, son causas de decomiso. Se debe decomisar esa víscera. ¿Para qué? Para precautelar que no pase del hospedero intermediario al hospedero definitivo, que es lo que más comúnmente se hace en el campo, que cuando se está faenando un animal, todo lo que está mal en una víscera, lo primero que hace la gente es dárselo al perro. El problema de la zoonosis es complicado debido a que, como el hombre también es hospedero intermediario, ¿cómo funciona esto? El ciclo normal es perro, oveja, cabra. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Si yo tengo un perro que tenga equinococcus, ya, hablemos a nivel rural o a nivel urbano, ese perro va a estar eliminando siempre los huevos con prolótides grávidos. Pero ¿qué pasa si en una casa, en un jardín, en el pasto, hay estos huevos? ¿Ah? Este perro ya se va a infectar, ¿qué? El pelo. El pasto en un jardín, asumamos en una ciudad, ya alguien por accidente le dio un quiste hidátide a un perro, era fértil, el perro tiene equinococcus, el pasto lo está contaminando, el patio, y ese perro se puede infectar. Ese perro va a ser un portador que va a tener los huevos, estos huevos con embriones sacantos los va a tener en el pelo. Una persona, un niño sobre todo, que hace, puede acariciar a un perro. Acaricia y en el pelo del perro pueden estar los huevos. Esa persona, sin lavarse las manos, va, come algo, por decirle, está sobando el perro, está mirando tele, agarra una papita, un chipilo, un nacho, lo que sea, está comiendo y está con el perro en la falda, ¿no?
O un niño que sale a jugar a un parque, por eso es que los perros no deben salir a los parques porque pueden defecar y dejar estos huevos, y estos huevos están en el suelo, en el medio ambiente, y un niño puede contaminarse las manos. ¿Qué pasa si ingiere una oncófera, un huevo con embrión de sacanto? Va a llegar y esa persona, ya sea por el pelo o por el pasto o por el agua contaminada, puede desarrollar un quiste hidátide en hígado, en pulmón, en vaso. Acá tenemos una radiografía, ¿no?, de transversal de un tórax de un humano, donde vemos todo esto, es un inmenso quiste hidátide, donde se ve que aquí tiene vesículas hijas, muchas vesículas hijas. Acá tenemos otros quistes. Entonces, es una zoonosis que extraer ese quiste hidátide mediante una cirugía es muy difícil, es muy complicado. Es por eso que esta es una zoonosis muy peligrosa. Es más peligroso en el hospedero intermediario, ¿ya?, sobre todo por el caso del humano, porque en el caso del perro se desparasita y se elimina, pero en los animales, bueno, cuando llegan al matadero se tendrá que decomisar esas vísceras, pero en el humano la única forma sería una cirugía, y ese es el riesgo tan alto que tiene esta enfermedad. Entonces, con eso terminamos toda esta familia Taenidae con 6 especies del género Taenia, más el Echinococcus granuloso.